Hermanos, entonces los saludo en el nombre de nuestro Señor. Es tremenda esta oportunidad que el Señor da de que simples mortales puedan compartir su bendita palabra. Este himno que acabamos de escuchar viene muy a colación. Quisiera compartir con ustedes mi asombro de que cuando se habla de la palabra de Dios en los formatos de la teología, la academia, nunca, hermanos, he visto que se hable desde el concepto de hijo de Dios que trajo esta palabra al mundo. Se elaboran frases, fórmulas que pueden tener una cierta validez, pero nunca nada va a poder superar a esta palabra de Dios que trajo el mismo Hijo del Señor para nosotros de la manera que está descrito en la Escritura. El título de nuestro estudio de hoy está tomado de Juan 1:1. Es una tremenda frase. Yo he decidido compartir una de aquellas frases. Dice, y el verbo era con Dios. Al final de este estudio, si Dios lo permite, deberíamos darnos cuenta que precisamente la autoridad de esa palabra, la eficacia de esa palabra, la solemnidad, la reverencia, proviene precisamente de que el verbo en el principio ya era con Dios. Esto es tremendo. Dios quiera pueda tocar los corazones de mis hermanos. Esto me ha impactado mucho. Sé que lo hemos visto de alguna otra forma también, pero me han llamado la atención ciertas cosas que he querido compartir con ustedes también. Y esta reflexión alguna vez la compartí con mis hermanos de la iglesia de San Antonio, pero ahora lo he desarrollado un poco más para entregarlo a la iglesia y para que sea el beneficio de todos. Entonces, este texto, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo escribe Juan en su Evangelio en el capítulo 1, versículo 1. En general, esta declaración, que como ustedes ven, contiene tres frasecitas pequeñas a su interior que van describiendo la superioridad, la grandeza de Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios. Y esta declaración que hace Juan, hermanos, es una poderosa revelación que Dios le dio a nuestro apóstol. Esta frasecita con la que inicia su evangelio y que le dio el Espíritu para nosotros, nos permite ver al interior de nuestra amada divinidad, hermanos. Nos dice cosas únicas, incomparables, singulares acerca de nuestro Dios. Cosas que de otro modo sería imposible llegar a conocer. Este texto, y lo compartimos alguna vez, en mi opinión es una poderosa fortaleza para la defensa de la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, hermano, que el enemigo pueda atacar esta verdad de lo que se declara aquí respecto a Él. Por donde quiera hacerle mella, es imposible que pueda hacerlo. Yo solamente compartiré con ustedes alguna apreciación respecto a esto porque yo me propongo hablar de la frase que está al centro de esta declaración, que es, y el verbo era con Dios. Pero quiero decir algunas cosas generales respecto a esta declaración completa. Como dije, contiene tres frases pequeñas en su interior que se ensamblan, se articulan maravillosamente bien para darnos a conocer la grandeza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para elucidar cualquier suspicacia o mala comprensión, vamos a ver que la misma Escritura nos dice quién es este verbo de Dios del cual habla aquí Juan. Apocalipsis 19:13, refiriéndose a Cristo cuando regresa en glorias a juzgar al mundo, dice de él, y su nombre es el verbo de Dios. Y un segundo testigo, Juan 1:14, ahí un poquito más adelante de este capítulo 1 que estamos viendo, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que de este verbo que está hablando es aquel que se encarnó, por lo tanto, es Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está zanjado todo el tema. Bien brevemente, para compartir un poquito de algunas cosas respecto a estas tres frasecitas, diré solamente algo muy pequeño para subrayar la importancia de cada una de estas frases. Mire, cuando dice, en el principio era el verbo, que así comienza su evangelio, no importa cuán atrás nos vayamos en el tiempo, ya estaba el verbo. En el principio de todo,
ya estaba el verbo. Por lo tanto, descubrimos aquí que el verbo no es creado, no tiene principios eternos. Eso es lo primero respecto a la primera frasecita. La segunda frase dice, y el verbo era con Dios. O sea, si alguien podría pensar, bueno, como el verbo ya estaba en el principio, a lo mejor es todo lo que hay, no hay más. Pero no, en esta segunda frase dice, y el verbo era con Dios, descubrimos que el verbo comparte eternidad con Dios, que a lo menos hay dos que comparten los mismos atributos divinos. Maravilloso. Y la tercera frase, y el verbo con Dios, viene a contestar también la pregunta de algún incrédulo que pueda decir, bueno, sí, el verbo tiene un lugar muy importante, está con Dios, pero ¿será plenamente Dios? Que es la duda que tienen los testigos de Jehová. Entonces esta tercera frase zanja todo este asunto y dice el verbo era Dios. O sea, no hay más vuelta que darle. Este verbo que estaba con Dios, que no tiene principio, que no es creado, que comparte comunión con Dios, es Dios. Es de la misma naturaleza que Dios. Así que esto ya lo hemos estudiado. Yo estoy solamente dando una visión general de esta frase completa. Ya lo hemos hecho con nuestro pastor. No hemos gozado la comprensión de este pasaje, hermanos. Pero en esta mañana, mi propósito es que nos fijemos un poco más en la segunda de estas poderosas frases. Y el verbo era con Dios. Siempre es bueno pensar en cómo el Espíritu Santo nos habla acerca de Cristo, cómo lo engrandece. Y aquí le dio a Juan el saber que el verbo era con Dios. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene que el verbo Cristo Jesús eternamente haya estado con Dios? ¿Tiene esto alguna importancia para nosotros? ¿Cómo nos beneficia a los cristianos esta verdad? Bueno, en torno a esto vamos a pensar en esta mañana. Y el verbo era con Dios. No lo quite de su mente, vamos a estar refiriendo constantemente a esta declaración que el Espíritu le dio a Juan. Primera cosa, partiendo de esta frase, y el verbo era con Dios, nos da un tremendo privilegio, como decía anteriormente, nos está revelando cómo es el interior de nuestra amada divinidad. Es como una pequeña ventanita que el Espíritu nos da para escudriñar lo profundo de Dios. Aprendemos cómo ellos funcionan, cómo viven, cómo se relacionan, qué hacen juntos, qué estaban haciendo en la eternidad, entre comillas, que traman, cómo operan. Al menos estas cosas en general y al principio podemos decir respecto a esta frase en la cual estamos pensando. Y aquí quiero compartir un ejemplo con ustedes para que podamos apreciar lo que significa que una persona esté en compañía de otra. En el plano humano, cuando se dice que una persona está con alguien por mucho tiempo, ¿qué es la oportunidad que tiene? Bueno, esa persona puede llegar a conocer mucho a esa persona con la cual está. Puede relacionarse con ella, puede hablar, compartir, planear cosas, disfrutar de la compañía mutua, aprender de la otra persona. Sabemos que en el plano humano esto es imperfecto, o sea, muchas veces cuando a una persona le toca estar por demasiado tiempo con alguien, a veces puede ser una tortura porque al irla conociendo nos vamos muchas veces defraudando. Pero en el plano de seres espirituales perfectos y eternos, como es nuestro Padre Celestial Jesús Jesucristo, es otra cosa. Una vez dijimos que todo lo que se relaciona con nuestro Dios es incomparable, no tiene parangón, no tiene comparación, es único. Y esta relación entonces del Padre con el Hijo es única. Solamente la podemos entender si Él mismo nos la revela por su palabra. Aquí entonces estamos viendo que el verbo Cristo, Jesús, era con Dios. La revelación bíblica, hermanos, nos describe que hay un Padre Celestial, como dice Pablo, por el cual proceden todas las cosas. Hay un Hijo, por medio del cual son todas las cosas, porque todas las cosas Dios las hizo por Él, y un buen Espíritu que toma de lo que Dios hace por medio de Cristo y nos lo da a saber, lo glorifica. Como las personas de la divinidad son puras, santas, buenas, perfectas, etcétera, se trata de una relación perfecta. Cuando Juan está diciendo el verbo era con Dios, estamos hablando de una relación perfecta
en la cual nada falta, son plenos entre sí. Para el Padre es una absoluta delicia compartir con su Hijo y viceversa. El Hijo compartir con el Padre. Nada interrumpe esta armonía, pues los une, como dice su palabra, el vínculo del amor y la verdad. Hermanos, valoremos esto. Cristo siempre estuvo en el amor y la verdad del Padre Celestial. Siempre. No hubo momentos que estuviera separado de Él. Por lo tanto, la posibilidad de profundizar en el conocimiento mutuo, de disfrutar de la compañía, de compartir cosas, propósitos, etcétera, es verdaderamente infinita. Así que realmente podemos ya ir comprendiendo por qué no hay nadie que conozca más a su Hijo Jesucristo que el Padre Celestial y viceversa. No hay nadie que conozca más al Padre Celestial que su Hijo Jesucristo, que antes del principio se dice ya era con Dios. Por eso la Escritura nos afirma que no existe nadie, hermanos, que pueda dar a conocer al Padre más fielmente que su Jesucristo, el cual lo conoce más, tanto que es la misma imagen de Él y que es potestad del Hijo el darlo a conocer a quien quiere. ¿Se acuerdan? Mateo 11:27. Bueno, todas estas cosas vamos sacando de esta revelación que el Espíritu le dio a Juan cuando le dijo que el Verbo ya era con Dios en el principio. Sigamos avanzando un poquito más en esta meditación. Ya vamos a los textos para fundamentar esto. La Escritura nos revela que hay algo que ha permitido que esta comunión eterna del Padre con el Hijo sea férrea, eterna y duradera, permanente. La Biblia describe que lo que une a nuestro Padre Celestial y a su Hijo es el vínculo del amor, el vínculo más perfecto que puede haber, como dice Pablo en Colosenses 3:14. Incluso, hermano, el apóstol Pablo nos llama a vestirnos de ese amor de Dios, porque es el vínculo perfecto de la unidad. Hay un texto que a mí me ha producido mucho gozo y es uno de los textos que amo y que en los últimos años he podido comenzar a valorar. Y es aquel que está en 2 de Juan, versículo 3. Y dice así: y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. O sea, Jesucristo es Hijo del Padre no porque sea inferior, sino por causa de la verdad y porque le ama, por este vínculo perfecto que los une. Por esa causa entonces ellos están unidos y ese amor seguirá siendo pleno, perfecto para siempre. La Escritura nos dice que Dios es amor, Dios es la fuente, es el amor, su naturaleza es el amor y Cristo, que en todos igual al Padre, comparte ese atributo. Eso es que lo mueve, eso hemos comprendido en la Escritura. Así que la relación de estas personas divinas, Padre e Hijo, no puede ser más perfecta, porque los une el amor mutuo. De allí nace la unidad tan perfecta en todo lo que hacen, hermanos. Nunca están en desacuerdo. Realmente son uno, como dijo Jesús en Juan 10:30. Y de esto se desprende algo muy importante, que debido a este profundo amor que une a nuestro trino Dios, es que el Hijo de Dios, Cristo, se sujeta, obedece al Padre Celestial tan perfectamente. Porque decimos que en el principio el Verbo ya era con Dios y la Biblia nos describe que es el Hijo eterno de Dios, por lo tanto siempre se le ha sujetado y aquí tenemos la causa por la cual le obedece siempre con agrado, porque lo ama. La Escritura registra que siempre le obedece. Los negocios de su Padre, su voluntad, son lo principal para él. Le conviene estar siempre. Su comida, ¿se acuerda? Su alimento es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra, como dijo Jesús. Siempre hace suyo los deseos del Padre, por difíciles que sean, como el dar su vida por la vida del mundo, que fue una de las cosas más difíciles que vivió y sin embargo la sacó adelante para beneficio nuestro.
Ya vimos, ¿cierto? Nos gozamos en un estudio anterior de nuestro pastor, cuando Jesús afirmó que el Padre lo amaba porque ponía su vida para volverla a tomar. Por eso lo ama. Y esto también es una herramienta espiritual poderosa, una ventana para conocer a nuestro único verdadero Dios vivo. Así que hermanos, a causa de este amor perfecto, Jesucristo obedece al Padre alegremente, no obligado. Jamás lo hizo de otra manera. Por eso es hijo de Dios, así lo describe la Escritura. No puede hacerlo de otra manera, ya que el amor perfecto los une. No puede sino amar a Dios de esta manera. Cuando la gente no entiende esto, entonces tiende a minimizar a Jesucristo en esta relación eterna con el Padre. Y muchos incluso llegan a blasfemar diciendo que el ser hijo de Dios y obedecer al Padre muestra que Cristo es inferior. Pero no entienden que esta sujeción del Hijo al Padre, esta obediencia, en esta relación divina que tienen y eterna, es por amor, por causa de la verdad, no porque sea inferior. Esto ya lo hemos visto, yo estoy simplemente repasando, digamos, un poco con ocasión de este texto que nos da Juan ahí y en el cual estamos pensando. La Biblia nos revela que Jesús, siendo plenamente Dios, igual a Dios, siempre obedece a su Padre porque le ama. Por eso es hijo de Dios. Esta relación con el Padre ha durado tanto por esa razón y lo va a seguir haciendo. El amor nunca deja de ser, como dice. Bueno, estas son algunas cosas que vamos comprendiendo de esta frase de Juan 1:1. El verbo era con Dios. De esa manera era con Dios y seguirá siendo con Dios desde que fue resucitado de los muertos. ¿Qué pasa con el Padre? Que también está vinculado al Hijo por medio de este amor perfecto. Miren, se describe que el Padre siempre se agrada de su Hijo. No es abusivo en lo que le manda. También lo ama por este amor perfecto. Nunca se ha defraudado de la obediencia del Hijo. Le muestra cosas. ¿Qué padre no quiere mostrarle cosas a su hijo? Obran juntos. Tiene plena confianza en él. Por eso le delega cosas. Porque sabe que el hijo las hace tal como a él le agradan. Creó al mundo y todo lo que hay por medio de él. Y luego se agradó de que todo lo que había hecho era bueno. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y después el Nuevo Testamento describe que Dios todo lo hizo por medio del Hijo. Y sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Entonces las cosas las hizo por medio del Hijo, el mundo y todo cuanto existe. Y sin embargo después dice que vio que todo era bueno. O sea, se agradó en lo que hizo por medio de su Hijo, a quien le delegó la creación del mundo, darle principio a todas las cosas. Y lo pudo hacer porque antes de ese principio, a Juan se le reveló que el verbo ya era con Dios, ya se relacionaban, vivían eternamente en esta comunión perfecta. El Padre entonces se goza plenamente siempre en su Hijo, porque le obedece de esa manera tan perfecta. Le encomienda también, así como crear al mundo, le encomendó también ponerle fin a todo. Le dio tener vida en sí mismo tal como Él tiene, de resucitar muertos, tal como el Padre resucita muertos. Le ha encomendado juzgar al mundo con esos 7 espíritus que describe Apocalipsis, ¿no? Para que juzgue rectamente y no se equivoque y además gobierne con justicia eterna en el reino que viene. Es tremendo. Le da su autoridad y toda su potestad. Le da su misma gloria. Y es más, ordena que todo lo creado lo alabe con la misma gloria suya. Una gloria que bien sabemos había dicho que no daría a nadie, excepto a este, que es igual en todo a él, aun cuando se le sujete en amor, y no porque sea inferior. En fin, lo exalta por todas las cosas y por sobre todo nombre, a causa de esta obediencia incondicional del Hijo. Por eso la Escritura registra que el Hijo está ahora en los cielos, a la diestra del Padre, en el lugar más importante y de confianza que pueda haber. Al menos estas son algunas cosas que vamos sacando de esa ventanita que el Espíritu Santo le dio a Juan para comprender lo que significa
que en el principio el verbo ya era con Dios. Espero que vayamos gozándonos de esto, hermano, porque son pensamientos maravillosos. No nos perdamos, ¿eh? Estamos pensando en torno a esta declaración de Juan 1:1. Y el verbo era con Dios. Y todas estas cosas que hemos venido diciendo hasta aquí son las que se desprenden de esta relación del Hijo que eternamente está con su Padre Celestial. Ahora, avancé un poquito más. Juan dijo que en el principio Jesucristo ya estaba eternamente con Dios. Es decir, hermanos, y aquí tomo de nuevo esto que dije al principio, pero le doy una mayor sustancia, no hubo ni un momento en que el Hijo estuviera separado de esa relación perfecta que estamos describiendo con su Padre Celestial, disfrutando de esa plenitud que la Biblia nos describe. No hubo ni un momento, hermanos, excepto 3 días. Esto es tremendo, hermano. Tenemos que valorar esto. ¿Cuánta grandeza y gloria del Hijo de Dios se pierden aquellas iglesias que no le dan la verdadera dimensión, el verdadero peso de lo que significa estar muerto? Y aquí que el Hijo de Dios estuvo muerto 3 días. El que estuvo siempre con Dios, por amor a nosotros y obediencia al Padre, aceptó estar absolutamente separado de su Padre, destituido de su gloria, por cargar nuestra condena. Esto es tremendo. Cuando el Hijo de Dios, hermanos, y esto lo conversamos alguna vez, cuando el Hijo de Dios dejó esta gloria eterna que tenía con el Padre y se humilla a tomar nuestra semejanza, este cuerpo de carne y sangre, esto ya era comenzar a padecer, porque vino de lo más a lo menos, el alejarse de esa gloriosa relación con su Padre, de la manera que habíamos tenido eternamente hasta ese momento, para vivirla de otra manera ahora. Sin embargo, la Biblia nos describe que en este ministerio terrenal del Hijo, el Padre nunca lo abandonó, siempre estuvo con él. Seguían obrando juntos, dando un testimonio poderoso, ¿cierto?, al mundo. Pero tenemos que entender también una cosa y darle importancia también que ahora, como no estaba en esa gloriosa relación directa, presencial con su Padre Celestial, él buscó mantener esta relación por medio de la oración, él derramaba su corazón, ¿cierto?, buscando este consuelo amoroso del Padre. Por eso le vemos descrito que buscaba lugares para apartarse en medio de sus actividades que no le dejaban tiempo, sin embargo, se daba maña para recurrir a su Padre Celestial en oración, porque anhelaba esta relación gloriosa que tuvo siempre con el Padre y que ahora había sido disminuida por causa de que había tomado nuestra semejanza. Cuando llega el momento entonces de cumplir la voluntad de su Padre que siempre amaba, una voluntad que le pedía ofrecer su vida por la vida del mundo, a pesar de estar unánime en esa voluntad, hermanos, y amarla y sujetarse a ella voluntariamente, no por eso nos angustió y se turbó su alma. Esto también lo vimos en un estudio anterior. Por 3 días, hermanos, tendría que estar absolutamente separado de Dios. Este que se describe que en el principio ya era eternamente con Dios, iba a estar absolutamente separado de su Padre. Y eso no es todo, como un maldito, pues por amor al Padre y a nosotros se ofreció a cargar nuestra maldición, costara lo que costara. Esto es lo que se avecinaba a Cristo, y él lo sabía, por eso se angustió tanto. Esos 3 días, hermanos, representan el único momento, y lo repito, en que el Hijo de Dios estuvo absolutamente separado del Padre. El que siempre había estado con Dios, ahora estaría separado por primera vez de ese amor y compañía tan querida para su alma. Miren, para alguien que ha disfrutado siempre de la compañía plena con Dios, ¿cierto? Como se describe al Verbo, a Cristo, lo peor que le puede pasar es estar separado de esa compañía que tanto ama. Nosotros como seres humanos seguramente no dimensionamos lo terrible que es esto. Incluso nos hemos inventado ideas falsas acerca de la muerte, que prácticamente le han quitado toda la gravedad que tiene el morir. Pero el Señor Jesús no se engañaba en esto. Él realmente sabía lo terrible que se avecinaba. Él realmente enfrentó la muerte cara a cara.
de estar eternamente con Dios, pasó a estar destituido de esa gloria en forma absoluta por 3 días. Iba a enfrentarse a una separación que nunca había tenido. Nunca el Hijo estuvo separado del Padre, siempre estuvo con Dios. Siempre disfrutaron de la plena compañía, siempre estuvieron juntos, en verdad y en amor. Por eso, ese registro que se hace en los evangelios de Cristo sudando gotas de sangre, tienen un significado muy profundo. No es solamente un dato a causa de esta angustia tan grande que se le venía encima a uno que había estado siempre con Dios de la manera gloriosa que lo describe la revelación en la Escritura. Hermanos, cuando Cristo muriera, y él lo sabía, ya no tendría más parte en este mundo y tampoco con Dios. Su memoria sería puesta en el olvido. Qué terrible sería esto para el Señor, que siempre había tenido sus pensamientos como cosa principal agradar a su Padre. Ya no podría hacer cosas para agradarlo. No podría obedecerlo. Su amor y todos sus sentimientos dejarían de ser. Ya no podría amar más a su Padre ni demostrárselo. Imaginen esto, hermanos. La Biblia nos describe en el Salmo 39 a David, que si bien era un siervo de Dios fiel, pero humano, ante la perspectiva de la posibilidad de la muerte, él se lamentaba y decía que una de las cosas más terribles que podía pasarle era que en el polvo al cual iba, no podría alabar a Dios ni hablar de su fidelidad. Miren, y si esto pasaba por la mente piadosa de este profeta, ¿cuánto más en el corazón del Hijo de Dios, que siempre había estado con Dios de esta manera gloriosa que lo describe la Escritura? Entonces es el sentido de que tiene esta angustia sincera de Jesús orando en el Getsemaní, pidiendo fuerzas para no defraudar a su Padre en esta difícil voluntad suya, que aunque difícil igual amaba e igual sacó adelante, aunque le costó. Trabajó su alma, lo vimos también. Bueno, esto es realmente enfrentarse cara a cara con la muerte. Y nuestro amado Señor Jesús aceptó esa copa y, como dice Hebreo, gustó la muerte por todos. Esto que estoy hablando no es una disgregación. Esto está perfectamente relacionado con aquella texto que estamos estudiando, Juan 1.1, el verbo era con Dios. Esto que acabamos de decir es que venía el tiempo, 3 días, según la Escritura, en que dejaría de estar con Dios. Miren, hermanos, a mí esto también me sobrecoge, porque la Biblia revela a Cristo anhelando fervientemente que llegue el momento de volver a su Padre. Esto lo anhelaba con todas sus fuerzas. Y en Juan 17.5 le tenemos orando a su Padre Celestial y dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está haciendo mención a Juan 1.1, a esa gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. A esa gloria se refiere, la que tuvo eternamente cuando estaba con Dios, tal como dice Juan. A esa gloria quería volver, hermanos. Y quería, fíjese usted, esto es tremendo, y quería que sus discípulos se alegraran con él, de ese deseo suyo. Si me amarais, les dice, os alegraríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Juan 14.28. Y los discípulos no lo entendían. Egoístamente, carnalmente, vamos a decir también, querían apropiarse a Cristo y que no abandonara nuestro mundo. Sin embargo, es necesario que Él se fuera para que se cumplieran todas las cosas y también se derramase el Espíritu Santo, que nos consolaría también y nos confortaría en ese tiempo en que la iglesia está en el desierto, esperando la venida de Jesucristo. Imagínense este deseo tan grande de Cristo de volver a la gloria que tuvo con el Padre eternamente y que ahora, por causa de amor a nosotros y la obediencia al Padre, perdía por 3 días. Imagínense el gozo de Cristo ante la perspectiva de volver al amor, al regazo, a la compañía, al deleite pleno que siempre tuvo con su Padre Celestial. Imagínense esto, hermanos, presentarse al Padre con su mandato cumplido, cabal,
habiendo realizado absolutamente la voluntad del que le envió. Imagínense aparecer delante de su padre ahora, verse de nuevo, abrazarse para no separarse nunca más. El padre satisfecho de su hijo y el hijo feliz de haber cumplido de esa manera la voluntad tan amada de su padre, por difícil que hubiera sido. A la luz de esto, muchos textos van tomando más peso, van tomando más luz. Miren, en la revelación de Apocalipsis, Jesús se presenta resucitado a Juan con estas cartas credenciales, hermanos. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, hermanos. ¡Qué tremenda declaración! Cristo resume así su vida. Con estas palabras entendemos que el Señor Jesús le estaba dando todo el peso verdadero que implicó el tener que morir. Estuvo real y absolutamente muerto por 3 días, separado de Dios, gustando nuestra condena. Y aquí, hermanos, confieso que esta comprensión más cabal acerca de la muerte de Cristo, hace poco tiempo, sí, poco tiempo, todavía se deslizaban pensamientos que no son bíblicos, porque me acuerdo que cuando hablaba con los hermanos San Antonio respecto a esto, y decía yo que estuvo realmente Cristo muerto por 3 días, separado de Dios, dije físicamente. No sé por qué lo dije en realidad, porque Cristo estuvo absolutamente muerto, separado de la gloria de Dios. Y esta es la tremenda y gloriosa reivindicación y grandeza del Hijo de Dios, que estando absolutamente muerto, volvió a la vida. Cuánta gloria, cuánta grandeza del Hijo de Dios se pierden las congregaciones que no le dan el verdadero peso a la muerte y menos a la muerte del Hijo de Dios. Solamente así la expiación por el mundo habría sido completa, porque una media muerte, una muerte física solamente, no es una expiación. Una expiación se agota, se cumple con una muerte absoluta. Entonces, por eso no hallaba la hora de volver al Padre. Pero hermanos, la Biblia nos describe que para volver a estar nuevamente con Él, en este gozo que describe Juan 1:1, tenía primero que gustar la muerte por todos. Padecer antes de entrar en su gloria. Esto a mí me remece, es tremendo, hermanos. Qué terrible tiene que haber sido para un ser tan santo y tan puro como el Hijo de Dios el tener que entregarse de esa manera por amor al Padre y a nosotros, sabiendo plenamente lo que implicaba la muerte. No como un loco, no como alguien iluso, alguien que estaba equivocado, alguien que no dimensionaba las cosas. No, plenamente consciente. ¿Cuán grande no sería su amor, hermano? Qué tremenda es la grandeza de nuestro desinteresado Salvador, que dejó todo por amor a nosotros. Y cuando decimos todo, es todo. Su vida, hasta la última gota la derramó. A los pensamientos que estamos llegando. Todo porque a Juan el Espíritu le reveló que en el principio el Verbo Cristo ya era con Dios. Así que hermanos, esta es la situación del Hijo de Dios respecto a su Padre Celestial. Eternamente estaba con Dios, dejó de estar con Él por 3 días, absolutamente muerto, y luego volvió a estar con Dios para vivir por siempre. Esa es la situación de nuestro grande y glorioso Señor Jesucristo, Hijo de Dios, venido al mundo por amor a nosotros y obediencia al Padre. Estas cosas, hermanos, pertenecen a la Santísima Trinidad, a lo más íntimo, más sagrado de nuestra divinidad, de nuestro Dios, que se revela en las Escrituras como trino, habiendo un Padre, un Hijo y un Espíritu. Estamos hablando de cosas que ocurren dentro de esta relación divina. Estamos hablando de misterios ocultos profundamente con Cristo en Dios, como dice su palabra. De cómo nuestro Dios trino, cómo viven, cómo se relacionan, cómo obran las cosas que hacen, qué los mueve, cuáles son sus propósitos. Este es un privilegio inmenso que Dios nos da, hermanos, solamente a sus hijos, a todos aquellos que de nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo suyo y a los cuales sabemos que da el Espíritu Santo precisamente para conocer
lo que nos ha dado en Cristo. Es su Espíritu el que escudriña en lo profundo de nuestro Dios y nos lo da a conocer. Si ahora estamos gustando esto, nos gozamos, crecemos en este conocimiento, es porque el Espíritu Santo está escudriñando lo profundo de nuestro Dios y nos da a conocer para la gloria de nuestro Dios y de Jesucristo. De otra manera sería absolutamente imposible llegar a saber estas cosas, ni a gozarnos. Si no fuera por esta gracia de Dios, no podríamos en esta mañana, hermanos, estar hablando de estas cosas eternas y espirituales, con la certeza y confianza que lo hacemos. Es imposible. Y el apóstol Pablo esto lo sabía muy bien, y él lo declaró como apóstol a los gentiles, apóstol nuestro, declaró estas cosas. Y dijo en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es decir, hermanos, esta sabiduría que Dios nos ha permitido conocer es una sabiduría que estaba oculta, que solamente la poseía nuestro Dios, pero que en su misericordia dispuso de antemano, antes que creara todas las cosas, incluso a nosotros mismos, revelar un día para gloria de un remanente suyo, escogido de la humanidad, que aún estaba por crear, porque esto lo hizo todo antes de los tiempos de los siglos. En ese tiempo en que se describe Juan que el verbo ya estaba con Dios. Estas cosas estaban planeando para beneficio de los que ahora somos llamados por la palabra del Evangelio. Se trata de una sabiduría a la que no se accede por mérito alguno, como son todas las cosas que pertenecen a Dios. No se accede por mérito alguno, ni por dinero ni por poder, sino solo por misericordia suya. Esto Pablo es muy enfático y la Biblia abunda en argumentos respecto a este proceder de nuestro Dios. Hermanos, esto no solamente sacó a la luz la vida y la inmortalidad, como dice Pablo en Timoteo, ¿cierto? Una vida eterna e inmortalidad que no estaban en este mundo, porque el hombre jamás poseyó estas cosas en forma innata, sino que también sacó, junto con la vida eterna y la inmortalidad, sacó a luz esta sabiduría que estaba oculta de Dios, la cual nosotros, humildes personas, hermanos, qué tremendo privilegio, estamos aquí comenzando a gustar. Otro texto del apóstol Pablo que habla sobre esto, el último texto en realidad para fundamentar esto, dijo un poquito más adelante en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano, esa frase de Juan 1:1, que es la base de nuestro estudio, es una muestra de las tantas cosas que el Espíritu de Dios ha tomado de lo profundo de Dios y se lo ha dado al apóstol para que nos los comunique a nosotros, a la iglesia, ¿cierto? Para nuestra edificación. Esta comprensión es parte de las cosas que Dios ha preparado para nuestra gloria. Él nos ha concedido, Él nos ha enviado su buen espíritu para que sepamos lo que nos ha dado en Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría. Estas cosas ya las vamos gustando y las vamos paladeando y se convierten en verdadera miel en nuestra boca. Esa es la razón entonces por la cual la iglesia de Dios, piadosa, sana en la fe, estudia la palabra de Dios y a Cristo para saber lo que Dios nos ha concedido en Él y para ir creciendo en el conocimiento de la grandeza del Hijo de Dios, en el cual nos ha dado todas las cosas. Dios quiere que nos mantengamos ocupados en estas cosas. Son cosas que nos han de llevar toda una vida tratando de abarcarlas, porque son infinitas, porque el don de Cristo es infinito. Pero Dios quiere que estemos ocupados en esto, y su buen espíritu nos ha sido dado para esto. Y el buen espíritu escudriña en lo profundo de Dios, y un ejemplo de estas cosas son lo que estamos comentando respecto a Juan 1:1. Entonces, hermanos, estos dos textos del apóstol Pablo que comentamos recién es para fundamentar que esta sabiduría escondida con Cristo en Dios nos ha sido revelada a todos aquellos que crean al Evangelio. Nadie jamás podría haberse imaginado que el verbo en el principio ya estaba con Dios. ¿Quién puede imaginarse eso? ¿Quién podría imaginar también lo que implica eso para nosotros la iglesia? Pero nosotros ya estamos comenzando a gustar los bordes de esto, hermanos. Espero en Dios que así sea.
Y esta es una señal que indica que el Espíritu de Dios está operando también en nosotros, llevándonos a Cristo. Y eso es para gloria suya, y por lo cual Dios y su Hijo Jesucristo deben tener nuestra eterna alabanza. Bien, estamos entonces meditando en torno a esta frase, el verbo era con Dios. Y hemos tocado todas estas cosas que tienen relación y que surgen de aquella comprensión. Ahora en lo que sigue ya, para ir redondeando, vamos a pensar un poco en la importancia que tiene que Jesucristo haya estado siempre con Dios. ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Y cuál es la actitud que debemos tener nosotros frente a esta verdad sublime? Miren, hermanos, pongan atención a esto. Solo porque el Verbo estuvo siempre con Dios, es que Jesús pudo afirmar de sí mismo muchas cosas que son realmente incomparables, profundas, solemnes, y que quedaron registradas en la Biblia. Porque Cristo estuvo siempre con Dios, es que le creemos en todo lo que dijo. Si no, no tendría autoridad, hermanos. Dicho de otra manera, si Jesús no hubiera sido el Verbo que estuvo siempre con Dios, no podría haber tenido la autoridad de afirmar las cosas que dijo y que vamos a pasar a revisar ahora algunas de ellas en lo que sigue. Para que quede claro, lo digo de nuevo, por causa de que el Verbo Jesucristo estuvo siempre con Dios, es que estas frases que vamos a ver ahora, las creemos, las adoramos solemnemente. Son frases que hemos revisado en otras oportunidades, pero aquí en el contexto de lo que le viene estudiando, cobran una nueva luz, se enriquecen más todavía. Miren, en Juan 7:16 tenemos a Jesús diciendo lo siguiente: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Son palabras del Señor Jesús. Y está haciendo referencia, hermanos, a que cuando estaba con Dios en la eternidad, aprendió la doctrina directamente de su Padre Celestial. Y esa fue la doctrina que nos entregó. Nada menos que eso fue lo que nos transmitió. Lo que aprendió cuando estaba eternamente disfrutando de la compañía de su Padre. Esto realmente nos da una tremenda confianza en todo lo que el Hijo de Dios dijo e hizo. Todo lo que Él nos enseñó, su doctrina, es verdadera, porque la aprendió de su Padre directamente y la traspasó en forma incorruptible. Si no, no habría resucitado, no habría cumplido su misión, porque precisamente para eso lo envió, para traernos la verdad de Dios y para expiar nuestros pecados. Cristo entonces no aprendió su doctrina de hombres, y esto descoloca a muchos. Él no se valió de una escuela, de un monasterio, y mucha gente lo desprecia a causa de que no tiene pergaminos, títulos. Sin embargo, aquí en este texto, Jesús recibió su enseñanza directamente del Padre, la mejor cátedra que pueda haber, la cátedra del Padre Celestial, y el Hijo aprendiendo a los pies de Él. Esto es lo que sacamos de este texto. Otra cosa, también de estas palabras aprendemos que Dios lo envió para esto mismo, para darnos su doctrina en forma incorruptible. Así que mal hacen aquellos que le atribuyen a Cristo otros propósitos, otras banderas de lucha. No, vino a hacer la voluntad del Padre, a traernos su doctrina y a expiar los pecados del mundo. Otra cosa que aprendemos en esta frase también, que por causa que Cristo estuvo siempre con Dios aprendiendo de Él estas cosas que nos transmitió después, al decir que las aprendió de su Padre, está diciendo que es divino, que estuvo antes con Dios, que de allá fue enviado para darnos a conocer, por medio de su doctrina que nos entregó, lo que el Padre quería para nosotros. Así que certeza tenemos, hermano, que lo hizo muy bien, de que entregó incorruptiblemente todo lo que Dios le dio para enseñarnos. Porque si no, insisto, hubiera quedado en la tumba, porque no hubiera llenado el propósito para el cual el Padre lo envió. La resurrección del Señor es la validación que el Padre hace acerca de que el Hijo cumplió perfectamente su voluntad en esto, sin faltarle nada. Y ahora la venida del Espíritu Santo a la iglesia también es otra señal de que Jesús hizo perfectamente la voluntad de su Padre que lo envió.
Sabemos que la causa del derramamiento del Espíritu Santo es la resurrección del Hijo de Dios. Y el Padre lo resucitó porque no encontró engaño en su boca ni maldad. Así que, hermanos, estas solemnes palabras del Señor, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, se explican solamente porque el Verbo siempre fue con Dios. Y esto trae una consecuencia muy grande para nosotros. ¿Cuál es? Debemos atender solemne y diligentemente lo que el Hijo de Dios nos ha enseñado, porque es lo más importante que podamos recibir. Si hay algo importante que ha llegado a nuestras vidas, hermanos, es la palabra de Dios por medio de este testigo fiel que estuvo eternamente con Dios. No hay palabra con más autoridad que la suya. Cristo Jesús se encargó de enseñar a sus apóstoles, quienes certificaron con sus vidas que traspasaron a la iglesia incorruptiblemente esa doctrina que el Hijo de Dios aprendió del Padre y trajo al mundo enviado por él. Así que el hecho que el Verbo Cristo haya estado siempre con Dios, como dice Juan 1.1, redunda en que tenemos que atender a lo que Jesús dijo de la manera más solemne y reverente que puede haber. Esto respecto al primer texto. Hay un segundo texto también que vamos a comentar. Juan 12:49 tiene a Jesús diciendo lo siguiente: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanos, el Señor Jesús no vino a hablar de sus propias cosas, de su propia agenda, lo hemos comentado también, y no solamente lo que Dios le dio para decir. Él se circunscribió a eso. Como hijo obediente a la voluntad de su Padre, se remitió solo a transmitir lo que Él le dio para comunicarnos. Por eso es testigo fiel de Dios. Ya entendemos ahora ese concepto bíblico. Cristo nos comunicó incorruptiblemente todo lo que vio y oyó como verbo glorioso que estaba eternamente con Dios. Y ojo, al decir aquí, no he hablado por mi propia cuenta, el Señor Jesús está poniendo la soga al cuello, porque si en lo más mínimo esto no fuera verdad, habría quedado en la tumba. Él no hizo nunca pecado ni se halló engaño en su boca, como dice la palabra. Por lo tanto, significa que esto que nos está aseverando aquí con estas palabras son absolutamente ciertos. Él no habló por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre que lo envió le dio para hablar y decir. Ese fue el mandamiento que recibió cuando eternamente estaba con el Padre. Así que no debía apartarse de esa voluntad y realmente jamás se apartó. Ahora bien, aquí en este punto, yo creo que es importante que comentemos lo siguiente. El Señor Jesús no fue obligado a hacer esto que el Padre le mandó. La Biblia revela que Él siempre compartió plenamente la voluntad de su Padre. En otras palabras, el Padre le dio todo lo que debía decir y hablar. Y el Señor Jesús no obedeció a regañadientes, sino que alegremente, porque esa voluntad del Padre es lo mismo que el Hijo quiere. La ama, se deleita en esa voluntad, porque también es lo mismo que Él quiere. La voluntad del Padre es perfecta en el Hijo. Nunca piensan diferente, siempre concuerdan. Miren, puede que le haya pasado a ustedes estar en la situación de tener que defender algo en lo cual no se cree, de lo cual no se está convencido. Probablemente en un tiempo, cuando no teníamos muy claro el Evangelio, a veces defendíamos cosas por no recibir la reprensión social. Y qué triste, hermano, qué lamentable es defender algo en lo cual no se cree, en lo cual no se está convencido. Pero este no es el caso del Hijo de Dios. Por eso Cristo no vino al mundo obligado, hermano, sino dispuesto, alegremente, agradado a hacer este mandado que le dio su Padre para hacer. Incluso esa voluntad más difícil que le tocó cumplir, dar su vida por el mundo. Pero precisamente por eso lo ama tanto el Padre, porque pone su vida para volverla a tomar. Fue el estudio que hicimos con nuestro pastor, ¿cierto? Así que la voluntad del Hijo siempre fue la voluntad del Padre. Bueno, hermanos, estas son cosas que vamos sacando de estos textos maravillosos que quedaron registrados en la Escritura y que se explican solamente por el hecho de que el Verbo siempre fue con Dios. Vamos a otro texto. Dice en Juan 12:50,
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto también es muy importante que saboreemos cada palabra que está allí en esta oración que dijo nuestro Señor Jesús. Miren, aquí ya comenzamos a ver los beneficios de que Cristo haya estado siempre con Dios, como revela Juan 1:1. No hay un testigo más fiel que nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que haya aprendido más perfectamente lo que el Padre Celestial quería transmitirnos. Aquí tenemos a Cristo aseverando que todo lo que habla, lo habla tal como el Padre se lo ha dicho. Si nos fijamos bien en esta declaración del Señor, Él está haciendo referencia no solamente al contenido del mensaje que el Padre le dio, sino también a la forma en que lo entregó. Por eso dice, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho, la forma. Y el apóstol Pablo se percató de esto, hermanos. Por eso que en Romanos 6:17 dice lo siguiente, gracias a Dios habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados. ¿Por qué el apóstol Pablo valoraba que estos hermanos hayan obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual soy entregado? Porque precisamente Cristo vino a eso, a entregarnos una forma de doctrina que fue tal como la recibió del Padre, que es lo que estamos leyendo en estos textos. Esto es muy hermoso, es tremendo. Los creyentes somos entregados a una forma de doctrina que Jesucristo mismo nos trajo del Padre y que aprendió, ¿cuándo? Cuando estuvo eternamente con Dios, que es lo que está asegurando Juan en el capítulo 1, versículo 1. Otro texto, Juan 8:26. Jesús dice, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Hermanos, ¿con qué autoridad podía Jesús afirmar esto? Con la autoridad que le da el hecho de haber sido uno que estuvo eternamente con Dios. Solamente debido a eso es que Jesús puede afirmar aquí que le consta que Dios, el que lo envió, es veraz o verdadero. Si hay alguien que puede decir que Dios es veraz, es el testigo fiel, el que estuvo siempre en su amor y en su verdad. Hermanos, si Cristo dice aquí y confiesa que Dios es veraz, es porque realmente le consta que Dios es veraz, porque estuvo siempre con él. Y es más, aquí dice, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. De modo que el Señor Jesús se sujetó a entregar exactamente lo que oyó del Padre cuando eternamente estaba con él. Eso fue lo que entregó al mundo. Eso fue lo que nosotros creímos. ¿No es acaso el mensaje que Cristo nos trajo lo más importante que nos haya llegado del cielo? ¿No es cierto? Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cuándo le enseñó el Padre? Cuando el verbo era con Dios, que es lo que revela Juan 1:1. Bien, hermanos, no quiero redundar más en esto. Voy a leer algunos textos más, pero no los voy a comentar en realidad. Eso es lo que quiero decir. Porque ya sabemos cuál es la mecánica espiritual que opera aquí, que los acomoda, ¿no es cierto? Dice Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y ya sabemos cómo y ya sabemos el por qué. Otra declaración solemne y reverente de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hermanos, estas palabras del Señor Jesús son parte de una oración íntima del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Si ustedes revisan Juan 17:8, es el contexto, está orando a su Padre, y está como reportándose
un enviado reportándose del estado actual de su misión. Le dice al Padre que Él entregó la palabra que le dio, tal como se la dio. Miren lo taxativo que es. Segundo, certifica que sus discípulos la recibieron, que ellos creyeron que Jesús salió del Padre y que fue el Padre que le envió. Miren, el Señor se está presentando en oración ante Dios, afirmando que todas estas cosas se hicieron, lo cual tiene que ser verdad, hermano, porque si no, habría sido destruido de inmediato por mentiroso. Pero lo hizo, tal como está orando aquí el Padre, lo hizo, cabal. Le faltaba solamente morir por el mundo, que era lo que se aproximaba en esos momentos de su ministerio en la carne. Qué importante, hermano, entonces que Jesús haya salido de Dios. Y precisamente esto es lo que Juan se le reveló en la frase, el verbo era con Dios. Lo importante de esta revelación que el Espíritu le dio. Juan 15:15. Dice Jesús, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Imagínense, hermanos, una persona que haya estado eternamente con el Padre es la que mejor lo conoce. Y aquí Jesús nos dice que nos ha dado todo lo que oyó y aprendió de su Padre. ¿Cuándo? Cuando estaba eternamente con Él. No hay testigo de Dios superior a Cristo, hermanos, porque Él siempre estuvo con Dios. Juan 8:40, es el último texto ya. Jesús dice, pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. ¿Cuándo oyó Jesús esta verdad de Dios? Juan 1:1, recuerde, cuando el verbo era con Dios, antes de dejar su gloria por amor a nosotros y obediencia al Padre. Bueno, la Biblia registra muchas más afirmaciones semejantes, pero con estas yo creo que basta para que entendamos este punto. Y recuerdo que todas estas declaraciones que repasamos y que salieron de la boca del Señor Jesús se explican únicamente por el hecho que Él, como verbo, siempre estuvo con Dios, que es lo que afirma Juan 1:1. Bueno, vamos a sacar algunas cosas en limpio. ¿Cómo edifica nuestra fe el hecho de que Jesucristo siempre haya estado con Dios, tal como lo afirma con toda autoridad en estos textos? Primero, la sublime autoridad que tiene el Señor en todo lo que dijo e hizo surge precisamente de ser el Hijo de Dios que estuvo siempre con Dios. No hay nadie, ni siquiera un ángel, que tenga tal autoridad producto de semejante comunión con Dios. Otra cosa, de este hecho surge la solemnidad y reverencia con que debemos tomar cada una de las palabras que el Señor Jesús nos habló y quedó registrada en nuestra Biblia. Tercero, no hay nada que sea superior a estas palabras, porque las oyó directamente del Padre y se da testimonio que Él se preocupó diligentemente de entregarla a los suyos, tal como el Padre se la dio. En cuarto lugar, la palabra de Dios ha sido entregada incontaminada por este testigo privilegiado de Dios que siempre estuvo con el Padre. Esta verdad estaba escondida en el corazón mismo de nuestro Dios. Y el Hijo entonces, que estaba eternamente con Dios, conoció esta verdad, aprendió de ella y nos la comunicó sin faltar nada. Debemos disponernos a recibir sus palabras con una actitud solemne y reverente cada vez que leamos la Escritura. Con solemnidad, con reverencia, con fe. Son las palabras del Hijo de Dios, hermanos. No hay nadie que tenga mayor autoridad que aquel que estuvo siempre con Dios. Lo que Él nos dice en su palabra es lo más importante que ha llegado a nuestras vidas. Quiero dejar solamente algunas preguntas para que reflexionemos acerca de cómo estamos valorando la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos trajo de esa manera. Y estas preguntas son para que reflexionemos. Yo también me incluyo porque necesitamos siempre que ser en la grandeza y la autoridad del Hijo de Dios en estas palabras que nos trajo de su Padre. Siendo así las cosas, luego de todo lo que hemos dicho, luego de todo lo que nos ha revelado la Escritura, dedicamos el mejor
y más especial momento de nuestro día para estudiar la bendita palabra que Dios nos comunica por medio de su Hijo? ¿O la usamos para tranquilizar nuestras conciencias y conciliar el sueño en la noche? ¿Meditamos en las palabras que el Hijo de Dios nos trajo del Padre? ¿La escudriñamos teniendo en nuestras mentes que se trata de una palabra salida del corazón mismo de nuestro Dios y entregada personalmente por su Hijo? ¿La paladeamos? ¿La gustamos como si fuera una verdadera miel a nuestra boca? ¿No hallamos la hora de tener un momentito para estar en comunión con Dios y leer su palabra? ¿La amamos? ¿La valoramos por lo que es? ¿Hacemos caso cuando el Hijo habla allí? Y sabemos que el Hijo no habla de sí mismo, sino todo lo que Dios le dio para hablar. ¿Nos sometemos a su autoridad suprema? ¿Guardamos su palabra en nuestros corazones? ¿O la usamos supersticiosamente para que cuide nuestra casa, dejando la Biblia abierta en el Salmo 23? ¿O bajo la almohada para tener buenos sueños? Bueno, no quiero dar a entender que estas cosas las hagamos, pero digo esto para que comprendamos a los extremos que se puede llegar cuando se ignora y no se valora la procedencia de esta palabra. Hermanos, son las palabras del Hijo de Dios, aquel que ha estado más cerca y por más tiempo con Él. No las despreciemos. Es lo mejor que nos ha pasado. ¿Dónde estaríamos sin esa palabra? Seguramente sin esperanza como todo el mundo, yendo a un despeñadero, enfrentándonos solos al hecho absoluto y irremediable de la muerte, sin esperanza de vida eterna y destituidos para siempre de la gloria de Dios. Así que, dentro de lo posible, hermanos, que Dios nos ayude en esto, dispongamos el mejor momento del día para leer esta bendita palabra de Dios que ha llegado a nosotros. No importa cuál sea, de acuerdo a la disponibilidad que tengamos, no importa si es mucho o poco, pero pongamos todo el corazón en ello. Pídele al Señor poder entenderla y ver a Cristo en ella. Si tiene una radio, una televisión encendida, y me ha pasado muchas veces también a mí, apáguela. Muchas veces he sido torpe en esto, pero después que comenzó a aprender esto, he tratado de tener más reverencia, más cuidado. Hermanos, cuando leemos la Biblia, nos encontramos ante las solemnes palabras de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Démosle todo el peso y todo el valor que aquello tiene. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes esta mañana, hermanos. Una revelación maravillosa que le dio Dios por medio de su Espíritu a Juan, manifestándole de que en el principio el verbo ya era con Dios. Quiera el Señor entonces darnos de su Espíritu para comprender la importancia de que Él nos haya dado a Cristo y a través de Él su bendita palabra. Este es Jesucristo revelado a Juan como estando con Dios eternamente. Bien, hermanos, que tengan una buena tarde, que Dios los bendiga y amén a su palabra. Gracias, hermano. Gracias, hermano Alex, gracias a Dios por esta exhortación y le doy la palabra ahora a nuestro pastor para que comente este estudio. Pastor, tiene la palabra. Gracias, hermanito, gracias. Muy contento de ver cómo este conocimiento de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que tiene Él para hablar y enseñarnos todo lo que habla en la Escritura, totalmente respaldado por lo que el Padre nos ha enseñado acerca del Hijo. Así que estoy muy contento y recomiendo siempre estar repasando estos estudios, ¿no? Yo quiero leer solamente dos versículos cortitos en relación a lo que el hermano nos planteaba. Cuando vino Jesús, nos envió un mensajero, por poner un nombre bien humilde al Señor Jesús, que estuvo directamente con Dios hablando y le comunicó todas las cosas que debemos saber. Y nos las revela por el Espíritu en el corazón, el Espíritu Santo. Así que no debemos ir a nadie más que a Cristo, que Dios se nos manifiesta en la Escritura. Y quisiera, el día que yo parta de esta vida, mis hermanos sigan fieles a Cristo, sigan fieles a Él y no se muevan un ápice de lo que Él reveló, porque el único que ha estado más cerca de Dios para oír lo que tenemos que saber y cómo tenemos que creer y vivir es el Hijo de Dios Jesucristo. Y su Espíritu, juntamente con Él, ha venido a revelarnos y a enseñarnos estas cosas. Leo de San Juan 7:14, dice, y en medio de las fiestas subió Jesús al templo y enseñaba, fíjense la frase, enseñaba, que es lo que estamos hablando.
Él es el que trae la doctrina del cielo directamente, porque estuvo junto a Dios desde la eternidad y les enseñaba. Qué privilegio más grande. Y maravillándose los judíos decían, ¿cómo este sabe letras no habiendo aprendido? Respondió Jesús, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Es decir, claramente Jesús le está diciendo que lo que él le está hablando lo escuchó directamente de Dios. Y lo más actual que había, más actual que Moisés o todo lo que podía venir a haber leído. Y dice después, el que quisiera hacer su voluntad, y aquí nos prueba Dios si somos verdaderos hijos, y solo tenemos comezón de oírnos de la doctrina de Cristo, conocerá si la doctrina viene de Dios o yo hablo de mí mismo. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y Él nos ha dado a entender claramente por lo que Cristo dice, que lo que Jesús enseñó lo escuchó realmente de Dios y lo trajo a nuestros oídos a través de lo que Él habló y del testimonio de lo que registraron sus profetas y principalmente sus apóstoles que estuvieron con Él. Y finalmente, como dice 1 Corintios 2, verso 9 en adelante, dice antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Quién nos ha dado Dios? De tal manera nos amó que dio a su propio Hijo por nosotros para redimirnos de toda maldad y llevarnos a la vida eterna. Gracias, hermano. Dios bendiga a los que pusieron atención en este estudio y siempre ponen atención, porque eso es lo que saca al final beneficio. Hay que oír con reverencia y dándole importancia a este momento porque es palabra de Dios, que Dios le reveló a su Hijo antes que todas las cosas fueron hechas. Gracias.